Tenemos este tema en tus manos, Señor, y que tú utilices a este siervo inútil para edificar a mis hermanos, aquellos por los cuales tú moriste en una cruz, como también lo hiciste por mí, Señor. Así que te glorifiquemos, mi Dios, y que expongamos tu palabra correctamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues mis hermanos, continuando con nuestro estudio expositivo de la epístola a los Hebreos, donde el Señor ha estado tratando con una iglesia de judíos convertidos a Cristo, los cuales estaban actuando de una forma muy, pero muy inmadura, porque solo se estaban alimentando con leche cuando ya deberían estar nutriéndose con el alimento sólido de la palabra de Dios. Por eso el Señor les dice en Hebreos 5:12, porque debiendo ya ser maestros o debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Por ese motivo, en el capítulo 6, el Señor les da una advertencia en relación al peligro que hay si continúan con una condición espiritual tan pobre o tan desnutrida. Y por eso les habla de la apostasía. Y obviamente esto lo hace con la finalidad de que se pusieran las pilas, para que continuaran avanzando en el camino de la salvación, porque hay mucho camino por delante. Ahora también les habla de una certeza cuando les dice en Hebreos capítulo 6, versos 17 y 18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esto, mis hermanos, el escritor a los hebreos, o Dios por medio del escritor a los hebreos, lo hace con la finalidad de hacerles ver que en Cristo o en Dios ellos están seguros. Sin embargo, esta seguridad no es por lo que ellos estaban haciendo, por lo que nosotros estemos haciendo en el día presente, sino es porque, o más bien es por lo que Dios ya hizo en el pasado, cuando le dio la promesa al patriarca Abraham. Esto está en Génesis versos 2 y 3, donde le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo cual nos enseña que Dios por medio de Abraham había determinado bendecir a las familias de la tierra. Ahora, algo que siempre debemos tener presente en nuestro estudio de la palabra de Dios es que el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo, sin embargo, el Antiguo se revela en el Nuevo. Y en relación a la promesa que Dios le dio al patriarca Abraham, veamos cómo el Señor lo revela en el Nuevo. Y les invito a que vayan al libro de Gálatas, allí en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y leamos los versos 6 al 9. Gálatas 3, versos 6 al 9 nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nos dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por lo cual, por medio de la fe es que ahora somos bendecidos
bendecidos, perdón, pero también somos justificados. Y ahora, aquí la palabra justificados se refiere a que se dio un veredicto a nuestro favor. Y sabemos que este veredicto fue por medio de la obra de Cristo en la cruz, porque fue allí donde se dio el pago o se pagó el precio de todos nuestros pecados. Ahora, hablando de la promesa que el Señor le hizo al patriarca Abraham, la Escritura también nos dice que esta fue sellada con un juramento, el cual vino directamente de Dios. Por eso la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta traducción: así que Dios la salvación, la cual hemos recibido por medio de Cristo. Ahora, el escritor a los Hebreos cierra este capítulo 6 introduciendo un tema central en relación al sacerdocio de Cristo cuando dice en Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, aquí la palabra precursor se refiere a alguien que va por delante, y eso es lo que hizo Jesús, porque entró a la presencia de Dios por nosotros. Sin embargo, lo hizo siendo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y de este sacerdocio es del que vamos a hablar el día de hoy, es decir, del sacerdocio de Melquisedec. Así que acompáñenme en sus Biblias a Hebreos capítulo 7 para que leamos nuestro texto base. Hebreos 7, y vamos a leer solamente los primeros 2 versos. Dice aquí nuestro texto base: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, hoy en día, debido al acceso que tenemos a Internet, las bibliotecas públicas cada vez son menos frecuentadas o visitadas, porque toda la información que ahora nosotros requerimos para hacer alguna investigación de cualquier tema, rápidamente lo encontramos en Internet, porque con tan solo dar un clic, tenemos acceso a un sinfín de información. Pero si hablamos de unos 50, 60 o 70 años atrás, las bibliotecas eran el medio más común que se tenía para hacer alguna investigación de algún tema, como por ejemplo de historia, de ciencias sociales o de ciencias naturales. Y para llegar más rápido al tema que necesitamos investigar dentro de la biblioteca, existe un orden llamado tipología textual. Y bajo este orden es que se acomoda la literatura. Por ejemplo, la literatura de historia, la periodística o la científico-política. Todo esto estaba organizado según la tipología textual y por lo tanto era más fácil llegar a los recursos que necesitábamos porque todos estaban allí, lo que trataba el mismo tema. Ahora, en el área bíblica, mis hermanos, también existe un recurso hermenéutico literario llamado tipología. Y según un diccionario bíblico, la palabra tipología viene de la palabra griega que se refiere a grabar una imagen en una moneda o en una estatua, pero también significa un modelo.
Está hablando de un modelo. La tipología siempre va a hablar de un modelo. Ahora, si analizamos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar tipos de personas que eran un antitipo de una persona en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Moisés y David eran tipos de los profetas y líderes en Israel, los cuales a su vez eran un antitipo de Jesucristo, porque eran modelos del Antiguo Testamento de lo que fue Jesús en el Nuevo. Ahora, otro ejemplo fue el de Adán. Veamos esto en Romanos capítulo 5, verso 12. Vean en su Biblia. Romanos 5. Vamos a leer del 12 al 14. Nos dice aquí la Escritura, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿de qué hombre está hablando aquí la Escritura? Definitivamente está hablando de Adán, porque Adán fue el que desobedeció a Dios en Edén y por su pecado o desobediencia llegó la muerte a toda la humanidad. Por eso la Escritura dice así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, continúa diciendo en el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es, que dice que es, figura del que había de venir. Aquí la palabra figura en griego es tipos y se refiere al tipo del que había de venir. ¿Y quién era o quién es el que había de venir? Pues fue Cristo. Por lo tanto, Adán fue un antitipo de Cristo. Ahora, cuando el escritor a los Hebreos habla en el capítulo 8 de las ofrendas según la ley, también hace referencia a un tipo en Hebreos 8, versos 3 y 5. Vean ahora esa escritura. Hebreos 8, verso 3. Hebreos capítulo 8, y vamos a leer del 3 al 5. Nos dice aquí, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es, que dice, figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, el modelo de las ofrendas de la ley eran una figura y sombra de las cosas celestiales, donde por cierto Cristo es ahora nuestra ofrenda. Por eso la Escritura dice en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces es claro que Cristo es la ofrenda ante el Padre por nosotros. Ahora, otro antitipo de Cristo lo encontramos en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel se desanimó y habló contra Dios y habló contra Moisés. Y esto trajo como consecuencias que el Señor les enviara serpientes ardientes. Dice la Escritura en Números 21, 4 al 6. Se los vamos a poner en la pantalla. Números 21, versos 4 al 6, nos dice, después partieron del monte de Or
había pecado, le piden a Moisés que interceda o ruegue a Dios por ellos y les quitara esas serpientes. Y Dios, en su misericordia, dice lo siguiente en Números 21, versos 8 y 9. Se los vamos a poner también en la pantalla. Números 21, versos 8 y 9 nos dice: y al capítulo 3 de Juan, Evangelio de Juan. Y leamos los versos 7 al 15. Juan 3, versos 7 al 15 nos dice, aquí está hablando Jesús con Nicodemo en relación al nuevo nacimiento. Y le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero observen lo que dice el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo cual, la serpiente de bronce, que es mencionada en el libro de Números, es un antitipo de Cristo, porque el pueblo tenía que mirar a las serpientes con fe para poder vivir. Y de la misma forma, ahora nosotros tenemos que ver a Cristo con fe para que podamos tener la vida eterna. Y así como estos pasajes, mis hermanos, tenemos muchos en la Biblia que hablan de tipos que eran antitipos de Cristo. Por lo cual, bajo este recurso hermenéutico llamado tipología, el escritor a los hebreos nos va a presentar a Melquisedec, el cual es un antitipo de Cristo, presentado como un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, antes de describir las características que nos presenta la Escritura en base al sacerdocio de Melquisedec, es importante mencionar que algunos teólogos, incluso buenos maestros de sana doctrina, afirman y sostienen que Melquisedec en el Antiguo Testamento no era un tipo de Cristo, sino Cristo mismo. Y basan su postura en el hecho de que la misma Escritura nos habla de teofanías, donde teo significa Dios y fanía significa aparecer, por lo cual se refiere a que Dios se aparece a los seres humanos. Ahora, un ejemplo de esto lo vemos en Génesis capítulo 12, vean esa escritura. Génesis capítulo 12. Y vamos a ver el verso 7. Génesis 12, 7 nos dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar, y a Jehová, quien le había aparecido. Aquí la palabra aparecido significa estar a la vista, por lo cual Abraham pudo ver a Dios con sus propios ojos en esta teofanía. Ahora, otro ejemplo lo tenemos en el libro de Números, cuando se narra la rebelión de Coré, en Números capítulo 16, pero les voy a leer solamente el verso 19, donde nos dice: ya Coré
había hecho juntar con ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Entonces es claro que la gloria de Jehová estuvo a la vista de ellos. Sin embargo, aquí la gloria de Jehová se refiere a una nube, porque Dios así se manifestaba por medio de una nube, como también lo narra la Escritura cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto. Dice Éxodo 2, 13 a 21, y Jehová iba delante de ellos de día en la columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Entonces la gloria de Jehová se manifestaba por medio de una nube, y así se manifestó en la rebelión de Coré. Llegó la presencia del Señor. Recordemos que también en el templo decía que llegaba la presencia del Señor y no miraba nada, ¿verdad? Era como una nube. Eran teofanías que hablaban de la presencia del Señor. Ahora, para cerrar el punto de las teofanías, tenemos el ejemplo cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo capítulo 3. Veamos ahora esa escritura. Éxodo capítulo 3 y leamos a partir del verso 1. Nos dice aquí: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y le apareció, ¿quién dice? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo, y esto lo sabemos porque cuando el ángel de Jehová se le aparece a Manoa, el padre de Sansón, le dice lo siguiente, o más bien Manoa le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Les vamos a poner en la pantalla Jueces capítulo 13, versos 17 y 18. Nos dice: cuando habla de su nacimiento en Isaías 9:6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, y el primer nombre que menciona es admirable. Luego dice: consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo cual, el primer nombre de Cristo que menciona el profeta es admirable, del hebreo maravilloso o extraordinario. Y esto es porque se refiere a su naturaleza, porque recordemos que Cristo vino como hombre, pero también en esencia era Dios, ¿verdad? Por eso es maravilloso, extraordinario, por eso es admirable. Entonces Cristo es el ángel de Jehová que se aparecía en el Antiguo Testamento y el cual también se le aparece a Moisés, solo que aquí se apareció como una zarza ardiendo. Por eso nos dice Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, le llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces es claro que Jesús se le apareció a Moisés por medio de una teofanía que era representado por esa zarza ardiente. Por eso es que el Antiguo Testamento nos habla de teofanías en relación a Jesús. Y bajo estas teofanías, algunos teólogos y pastores de sana doctrina afirman que Melquisedec es Cristo manifestado o presentado en el Antiguo Testamento. O sea, Melquisedec era Cristo, pues, es lo que ellos enseñan.
Sin embargo, hoy veremos que no es así. Porque Melquisedec, más que una teofanía o una aparición de Cristo, fue un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, como lo fueron también los corderos, como lo fue la serpiente de bronce, incluso como los eran o lo fueron los utensilios del tabernáculo, porque todo apuntaba a Cristo. Entonces, teniendo en mente esto, es decir, la tipología y no la teofanía, empecemos a analizar el pasaje que incluso el escritor a los hebreos nos dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque la realidad es que se habla muy poco de él. Sin embargo, es la base del sacerdocio de Cristo, porque Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec y no el levítico. Y este es el punto principal que está tratando el Señor con los judíos hebreos para que no rechazaran el sacerdocio de Cristo. Así que empecemos a analizar el texto base para que nos vaya dando luz en relación a Melquisedec. Dice el verso 1 del texto base: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Aquí ya de entrada, el escritor a los hebreos nos presenta dos características de Melquisedec, las cuales apuntan a Cristo. La primera es que era rey de Salem y la segunda es que era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, antes de analizar estas dos características, es importante analizar el contexto, porque si observan, al final de este primer verso nos dice que Melquisedec salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Lo cual nos lleva a Génesis capítulo 14, donde nos dice que varios reyes se juntaron para hacer guerra contra Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, el cual se había separado de su tío, porque realmente los dos eran muy bendecidos, tenían muchas ovejas, tenían mucho ganado, y entonces sus pastores empezaron a tener contienda. Entonces, como ya no cabían, es que le dice Abraham a Lot, tenemos que separarnos, escoge un lugar donde tú te quieras ir, si tú te vas para allá, pues yo me voy para acá, ¿verdad? Le dio ahora sí que el privilegio de escoger a Lot. Y Lot pues empezó a ver las llanuras del Jordán, las cuales eran llanuras de riego. Entonces dijo Lot, no, pues yo me voy para allá, porque allí es donde voy a encontrar buena tierra y pastura y todo para mi ganado. Entonces se va Lot para ese lugar y allí es donde estaban las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Sin embargo, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra fueron vencidos por otros reyes, se llevaron a Lot preso. Y cuando le dieron la noticia a Abraham, dice la escritura que Abraham se armó con 13 de sus criados y se fue tras ellos, a los cuales derrotó y de esa forma libera a su sobrino Lot. Y al regreso de ese triunfo es cuando se encuentra con Melquisedec, como dice la escritura en Génesis capítulo 14, se los vamos a poner en la pantalla. Génesis 14, versos 17 al 19, nos dice: después de sacar pan y vino, le dice a Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, lo cual nos enseña que Melquisedec no se estaba presentando como Dios, o más bien se estaba presentando como un sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Donde también se presenta como un rey de Salem. Entonces, no sé si a lo mejor me perdí el punto, pero el punto es que cuando se presenta con Abraham, él no se presenta como Dios, se presenta como un rey y como un sacerdote. Ahora, si Melquisedec hubiera sido Jesucristo,
manifestado como una teofanía, seguramente le hubiera dicho a Abraham, mi siervo, o incluso hubiera aceptado adoración de parte de Abraham, como pasó en Mamre, cuando, como lo menciona la Escritura en Génesis 18, versos 1 y 2, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí, después le apareció y se postró a tierra, lo cual nos habla de adoración. Reconoció que era Dios. Y de hecho la palabra postró en su original tiene el sentido bíblico de sumisión, humildad y adoración. Por eso cuando los hombres tenían una experiencia por medio de una teofanía, es decir, una aparición de Dios, se postraban como un acto de adoración. Sin embargo, cuando Abraham se encontró con Melquisedec, no hay adoración alguna. Pero si observan, Abraham por ningún lado dice que se haya postrado ante la presencia de Melquisedec como lo hizo con Dios en Mamre. Y este es el punto principal por el cual me inclino a que Melquisedec no es una teofanía de Jesús, sino una tipología, porque no hay adoración de parte de Abraham a Melquisedec. Sin embargo, lo que sí enseña la Escritura es que Abraham reconoció que Melquisedec era alguien superior, por ese motivo le dio los diezmos. Ahora, este punto, es decir, que Melquisedec era superior a Abraham, el escritor a los hebreos también lo aclara en Hebreos 7:4. Vean esa escritura. Vayan allí, Hebreos 7. 4. Hebreos 7:4. Nos dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. En el contexto está hablando de Melquisedec. Ahora, el sentido bíblico de la palabra grande aquí se refiere a una persona que es importante. Por eso otras versiones dicen, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente dice, consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. La traducción Palabra de Dios para Todos dice, fíjense en la gran importancia que tenía Melquisedec. Y por último, la traducción Lenguaje Actual dice, ahora bien, Melquisedec era tan importante que nuestro antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que ganó en la batalla. Esto nos enseña que Melquisedec era considerado como alguien importante. Y obviamente esto era por ser sacerdote del Dios Altísimo. Por ese motivo, la Escritura dice que Abraham le dio el diezmo del botín, lo que reconoció como alguien importante. Como también de hecho lo menciona el verso 2 del texto base, nos dice Hebreos 7:2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Ahora, aquí se describe el significado del nombre de Melquisedec, pero antes de ver este significado, veamos las primeras 2 características que se mencionan en el verso 1 de Melquisedec. Estas son rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, en relación a la primera, es decir, a que era rey de Salem, tanto Josefo, que era un historiador del primer siglo, como los primeros cristianos judíos, identificaban la ciudad de Salem como la ciudad de Jerusalén. Veamos algunas escrituras para comprobar esto. Empecemos por el Salmo 76. Vayan en su Biblia al Salmo 76. Y vamos a leer los primeros 2 versos.
nos dice aquí la palabra de Dios. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Si observan, aquí dice que en Salem está su tabernáculo, pero también dice que su habitación está en Sión. Y Sión, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, en Primera de Reyes capítulo 8, era la ciudad de David. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos. Dice la escritura en Isaías capítulo 33. Isaías 33, verso 20. $33:20 nos dice, mirad a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ninguna de sus cuerdas será rota. ¿Se observan? Aquí Sión está relacionada con las fiestas solemnes, y las fiestas solemnes se hacían en Jerusalén. Ahora, por otro lado, Sión también está relacionada con el monte santo de Dios, como nos enseña la escritura en el Salmo 26, Salmos 2:6, donde nos dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora, en relación al santo monte, Isaías escribió en Isaías 27:13, se los vamos a poner en la pantalla. Isaías 27:13 nos dice, acontecerá también. Como dice la escritura en Zacarías 8:3, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Por lo cual, estas escrituras nos hablan de que Salem era una referencia a Jerusalén. Pero veamos ahora cómo se relaciona esto con Cristo. Véanlo, o más bien vayan en su Biblia al capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis 21. Y leamos los primeros 2 versos, donde habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Nos dice aquí la escritura, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, se observan aquí, la nueva Jerusalén metafóricamente está siendo presentada como una esposa ataviada para Cristo. ¿Y quién es la esposa de Cristo, mis hermanos? Definitivamente somos nosotros, su iglesia, los que ya nacimos de nuevo. Pero obviamente ahorita somos la novia, ¿verdad? Pero un día vamos a ser la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Entonces, cuando Melquisedec es presentado como rey de Salem, tipológicamente se refiere a Cristo, el rey de Jerusalén, y Jerusalén metafóricamente es la iglesia en Apocalipsis, porque él ahora es nuestro rey, ¿verdad? Rey de Salem, Jesús rey de nosotros, la Jerusalén espiritual. Ahora, en relación a la segunda característica que se menciona de Melquisedec en el verso 1, donde dice que es sacerdote del Altísimo, en este punto hay un total silencio en la Escritura. Porque Dios no dejó ningún rastro en su palabra del origen de este sacerdocio. Solo dice que Melquisedec era su sacerdote.
Pero lo interesante de esto, mis hermanos, es que Melquisedec no era solamente sacerdote, porque también era rey, lo cual, de acuerdo al orden levítico, estaba prohibido. Porque Dios así lo había establecido en su primer pacto, es decir, en el Antiguo Testamento, por lo cual si una persona era sacerdote no podía ser rey, o si era rey no podía ejercer las funciones del sacerdocio, porque si lo hacía Dios lo castigaba en el Antiguo Testamento. Y de hecho tenemos el ejemplo del rey Usías, que fue castigado por Dios por querer ofrecer incienso como lo hacían los sacerdotes en el templo. Vean la escritura de Segunda de Crónicas, capítulo 28. Veamos este ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y leamos a partir del verso 1. De hecho, ahí hay un cabezado que nos dice el reinado de Usías. Segunda de Crónicas 26, 1 en adelante nos dice: Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y lo restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Esto nos habla de que Usías como rey estaba haciendo lo correcto a los ojos de Dios. Pero avancemos al verso 16. Segunda de Crónicas 26, 16 nos dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Aquí vemos cómo este rey, siendo ya fuerte, dice que su corazón se enalteció. Y aquí la palabra enalteció se refiere a que cayó en orgullo. Y cuando una persona cae en orgullo, piensa que puede hacer lo que le da la gana. Y esto lo podemos ver en muchas áreas de la vida, como por ejemplo, cuando un padre de familia se llena de orgullo, piensa que puede tratar a su familia como le da la gana, incluso faltarle al respeto. Ahora, cuando un empleado lo ascienden a jefe y se llena de orgullo, empieza a maltratar a todos sus compañeros de trabajo. Se llena de orgullo. Incluso, mis hermanos, dentro del pastorado, si un pastor se llena de orgullo, también puede empezar a maltratar las ovejas de Cristo. Y esto se ve en muchas iglesias. Porque cayeron en orgullo. Aquí yo soy el bueno. Orgullo. El orgullo, mis hermanos, definitivamente es un pecado que nos puede llevar a la ruina. Claro, si dejamos que nos domine, como estaba pasando con este rey. Ahora sigamos leyendo para ver qué pasó con este rey orgulloso, verso 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Aquí vemos cómo los sacerdotes le exigen al rey salirse del santuario, porque era un lugar exclusivamente para los sacerdotes, es decir, para los que eran hijos de Aarón o de la descendencia de Aarón. Pero veamos qué hizo este rey orgulloso en el verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira
y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernado al pueblo de la tierra, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces aquí vemos claramente cómo Dios disciplinó a este rey por querer ejercer el oficio de sacerdote. No le correspondía a él. Por ese motivo es que Jesús no podía ser sacerdote bajo el orden levítico, derivado a que un rey no podía ser sacerdote. Pero bajo el orden de Melquisedec, la cosa cambia, porque bajo este orden o sacerdocio, un rey sí podía ser sacerdote porque no había restricciones. Y bajo este orden es que Jesús ahora es nuestro rey y también es nuestro sumo sacerdote. Entonces, en relación al sacerdocio, lo único que podemos sacar de allí, en relación a la tipología de Jesús, es que así como este hombre llamado Melquisedec era rey y sacerdote, Jesús también ahora es rey y es sacerdote, porque bajo el orden del Levítico estaba prohibido. De hecho, como lo vimos en el ejemplo, si alguien lo hacía, Dios lo disciplinaba. Pero aquí vemos que ya hay un cambio, ¿verdad? Ahora, analicemos el nombre de Melquisedec en el verso 2 del texto base, donde nos dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Aquí podemos ver dos significados y una interpretación del nombre de Melquisedec. El primer significado es rey de justicia. El segundo es rey de Salem y la interpretación es rey de paz. Ahora, cuando dice que es rey de justicia, puede tener varias connotaciones, como por ejemplo, puede estar hablando de una persona que es recta, que es justa, o también de una persona que hace bien las cosas. Pero también puede referirse a una persona que tiene autoridad para dar castigo. De hecho, la justicia de Dios, mis hermanos, es uno de los atributos comunicables de Dios porque Él los comparte con el hombre para que el hombre pueda actuar en justicia. Un ejemplo, de esto lo vemos con David en 2 Samuel 8:15, se lo vamos a poner en la pantalla. Dice 2 Samuel 8:15, y reinó hacer. Y esto significa que David hacía justicia, es decir, evaluaba las situaciones para determinar si a castigo o libertad, como lo hace un juez en un juzgado. Solo que aquí la justicia siempre se ejercía sin soborno y por lo tanto se le daba a cada quien según lo que merecía. Ahora, en este sentido, miren lo que dijo el Señor por medio del profeta Jeremías en Jeremías 23. Es más, se los vamos a poner en la pantalla. Dice Jeremías 23, versos 5 y 6. Definitivamente está apuntando a Cristo.
Porque Cristo obró en justicia pagando el precio de nuestro pecado, pero también dará juicio a su regreso, como le menciona la Escritura en Mateo capítulo 16, verso 27, donde nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, cuando Melquisedec es mencionado como Rey de Justicia, tipológicamente se refiere a Cristo, nuestro Rey de Justicia. Ahora, el segundo significado del nombre de Melquisedec es Rey de Salem. Y como ya vimos, Salem es una referencia a Jerusalén. Y metafóricamente en Apocalipsis se refiere a su esposa, que es Cristo, que es la iglesia. Entonces, vemos que hace referencia a lo que ya vimos, ¿verdad? Porque es nuestro rey, siendo nosotros el Jerusalén espiritual, que se menciona metafóricamente en Apocalipsis. Entonces, cuando Melquisedec se menciona como rey de Salem, también apunta tipológicamente a Cristo nuestro rey. Sin embargo, el escritor a los Hebreos nos presenta una interpretación del nombre de Melquisedec, cuando dice al final del verso 2 del texto base, esto es Rey de Paz, como que está haciendo una conclusión de los dos nombres anteriores. Ahora, la palabra paz en hebreo es shalom, pero el sentido bíblico de esta palabra se refiere a tener una relación en armonía, una relación personal, en armonía con otras personas, es decir, sin conflictos, especialmente en tiempos de guerra. Sin embargo, la idea de esta palabra es estar en paz con todos. Un ejemplo de esto lo vemos cuando el Señor le habló a Abraham de la esclavitud que experimentaría su descendencia en Génesis capítulo 15. Veamos esa escritura, Génesis 15. Y leamos los versos 13 al 15. 15, 13 al 15. Nos dice aquí la escritura. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto definitivamente se cumplió cuando los israelitas salen de la esclavitud de Israel, porque también nos dice la escritura que salieron con riquezas. Sin embargo, en relación a Abraham, el Señor le dice en Génesis 15:15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Esto se refiere a que Abraham va a morir en paz y de buena vejez. Ahora, estoy seguro, mis hermanos, de que todos quisiéramos terminar nuestra vida así, es decir, estando en paz con todos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, incluso con nuestros hermanos en Cristo. Queremos estar en paz con todos. Sin embargo, la realidad es que el pecado sigue activo y siempre nos va a querer estar llevando al conflicto para que no vivamos en paz. Pero como cristianos, mis hermanos, no debemos permitir que Satanás nos engañe para que estemos viviendo en conflicto, porque tenemos la responsabilidad delante de Dios de vivir en una unidad, vivir en paz los unos con los otros. Ahora, la palabra paz también era utilizada para referirse a Dios. Un ejemplo de esto lo vemos con lo que dice Pablo en Romanos 15:33, donde nos dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y después lo vuelve a mencionar en el capítulo 16, verso 20. Pero leamos juntos esta escritura, Romanos 16, y vamos a leerlo desde el verso 17. Romanos 16. Verso 17 nos dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina
que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y miren lo que dice el verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, si hay alguien que sigue causando divisiones o problemas dentro de la misma iglesia, son todas aquellas personas que son influenciadas por las artimañas de Satanás, las cuales obviamente son engañosas y por lo tanto hacen lo que Pablo aquí está mencionando. Esto es divisiones y tropiezos en la doctrina. Sin embargo, mis hermanos, todo esto un día va a acabar porque nuestro Dios de paz pronto va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies para que vivamos siempre en armonía. Y hay una sentencia allí para nuestro enemigo. Él lo va a aplastar. Ahora, retomando lo que el escritor le está diciendo en relación a cuando dice esto es Rey de paz, también es una referencia a Jesucristo, porque por medio de Cristo somos justificados para tener paz con Dios, como lo menciona Pablo en Romanos 5:1, donde nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo la paz y la justicia se enlazan por medio de Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos, para ser justificados tuvo que haber primeramente un castigo, el cual Cristo lo recibió en la cruz para que nosotros, siendo enemigos de Dios, ahora seamos reconciliados. Y de esa forma ahora vivamos en paz con Dios, como también lo menciona Pablo en Romanos 5, versos 10 al 11. Dice esta escritura, Romanos 5, 10 y 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Y cuando hay reconciliación, definitivamente hay paz, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos por medio de Cristo, una reconciliación que nos llevó a la paz. Ahora, si volteamos a ver las escrituras del Antiguo Testamento, la paz y la justicia también apuntaban a Jesucristo, como por ejemplo, en relación a la justicia, como ya lo mencioné, el profeta Jeremías escribió en Jeremías 33, versos 14 al 16. Dice esta escritura, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo derramaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Definitivamente esta es una referencia a Jesucristo, porque Cristo vino a traer justicia por medio de su sacrificio. Pero en el futuro va a traer juicio a todos aquellos que lo nieguen y lo rechacen. Se manifestó la justicia de Dios, no reconcilia, pero el que lo niega va a recibir el castigo, ¿verdad? Ahora, en relación a la paz, el profeta Isaías también nos dice, como ya también lo vimos en Isaías 9, versos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y también dice, príncipe de paz. Continúa diciendo, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, un poco más adelante, nos dice Isaías 32, versos 14 al 17, y con esta escritura quiero terminar. Nos dice aquí Isaías 32, 14.
al 17. Dice, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y la fortaleza se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados, y ganados hagan majada. Esto se refiere a un campo para pastar, la majada. Continúa diciendo en el verso 15, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo, seguridad para siempre. Ahora, esto que dice el verso 17, que la justicia será para paz, esto es lo que tenemos por medio de Jesucristo, porque por medio de su justicia ahora tenemos paz para con Dios. Sin embargo, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es vivir en esa paz, tanto con Dios como con todos aquellos que nos rodean. Por eso Pablo dijo en Romanos 12, versos 17 y 18, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que mis hermanos, busquemos siempre la paz, porque esa paz Cristo ya nos la dio, ¿verdad? Entonces, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, salgamos de este lugar teniendo presente que el sacerdocio de Melquisedec es una tipología del sacerdocio de Cristo, porque Cristo es nuestro Rey de Salem, porque nosotros somos la Jerusalén espiritual que es mencionada en Apocalipsis por Juan. Cristo es nuestro sumo sacerdote ante el Padre, porque entró como precursor por nosotros. Cristo también es nuestro Rey de justicia porque somos justificados por medio de su sacrificio en la cruz. Sin embargo, no podemos dejar por un lado el hecho de que Cristo a su regreso va a dar castigo a todos aquellos que lo hayan rechazado. Y por último, Cristo también es nuestro Rey de paz, porque ahora tenemos paz para con Dios cuando fuimos reconciliados a través de su sacrificio en la cruz, donde se pagó el precio de todos nuestros pecados. Amén, mis hermanos. Bueno, pues oremos. Oh bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos sigas hablando a través de ella, que podamos tener entendimiento de lo que tú nos estás queriendo decir. Y obviamente el punto principal aquí no es tanto quién era Melquisedec, sino lo que tú hiciste a través de Jesús. Porque ahora Jesús es nuestro Rey, pero también es nuestro sacerdote, Señor. Y obviamente en el contexto del primer siglo, esto era algo que estaba muy confuso en la mente de los hebreos, Señor. Por eso es que tú a través de este escritor les estás hablando de ese sacerdocio que es de Cristo, el cual no está sujeto al sacerdocio levítico, sino a este tipo de sacerdote que presentaste en el Antiguo Testamento, como lo seguiremos viendo la próxima semana, porque vemos cómo este sacerdote apuntaba al sacerdocio de Cristo, Señor. Así que, pues, síguenos dando entendimiento de tu palabra, que sigamos siendo edificados, Padre, y que, pues, sigamos siendo una iglesia que busque trazar bien tu palabra, Señor. Así que yo te doy gracias por que me permitiste compartir esta escritura con mis hermanos y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando para seguir adelante y tratando de ser fieles, Señor, a lo que tú dices. Así que gracias por esto te damos, Señor. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén.